Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas ahora en YouTube. Pónganse cómodos con la familia. Vamos a adorar al Señor. Avanzar delante de su presencia, tu amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Al frente, haz algo diferente y demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos y grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Es Dios, es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Levanta tus manos y grita que Él es santo. Y ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Tu amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, oh, 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 oh. Avanzar, oh, avanzar, oh, 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 oh. Oh, danzamos, Señor, nos gozamos en tu presencia hoy. Aleluya, oh. Avanzar delante de tu presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. No hay nadie como tú. Vamos desde tu hogar en esta mañana. Adora al Señor, lo que fluya desde tu corazón. Oh, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor.
venimos delante de ti, Padre, en este día, con un corazón sincero, un corazón agradecido, sabiendo que tú eres el Dios de la bendición. En esta mañana queremos profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, nuestras familias. Señor, queremos declarar que tu bendición está fluyendo en cada hogar en este instante. Bendecimos tu nombre y honramos tu nombre, que está sobre todo nombre en esta mañana. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Dios incline su mirada y te repara. Dilo conmigo, Dios te bendiga. Dios te bendiga y guarde, su rostro brille en ti y llene de favor. Dios incline su mirada y te dé paz. Una vez más, Dios te bendiga. Dios te bendiga y guarde, su rostro brille en ti y llene de favor. Dios incline su mirada y te dé paz. Declaramos amén. Dile, Dios te bendiga. Dios te bendiga y guarde, su rostro brille en ti y llene de favor. Dios incline su mirada y te con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.
familia y tus hijos y los hijos. Vamos, díselo una vez más, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos. Una vez más, dile que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia por delante, por detrás y a tu lado, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu angustia y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Si Dios te ama, dile amén, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Declara una vez más, amén. Amén. Adoramos tu nombre, Señor. Oh, no hay nadie como tú. Nadie bendice nuestra vida como tú. Tú bendices nuestro hogar. Tú bendices nuestras vidas, Señor. Por eso te adoramos. Oh, dile amén. Te adoramos. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Levantamos nuestras voces a ti. Adoramos tu nombre hoy. Recibe gloria, recibe gloria. Alabamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Solo tú eres digno. Digno de alabanza, digno de alabanza, digno de adoración. Oh,
Señor, venimos delante de ti en esta mañana. Te decimos con un corazón sincero, queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. No hay otra cosa que mueve nuestro corazón en alabanza y adoración. No solamente en este día, sino en toda nuestra vida. Queremos adorar tu nombre con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Adoramos tu nombre, Jesús. Bienvenido a cada hogar, bienvenido a este lugar. Toma tu lugar, Espíritu Santo, y haz tu obra en esta mañana. Dile conmigo: haz de mí lo que tú quieras. Desde tu hogar díselo: haz de mí lo que tú quieras. Gracias, Jesús. Querido amigo, amiga que nos visitas un domingo más, quiero darte la bienvenida. Vamos a pasar un tiempo estudiando la palabra de Dios juntos. Nos encanta porque seguimos aprendiendo de quién es Él, quién es nuestro Dios, qué anhela Él de nosotros. Así que yo te invito a que en este mismo sentir, en este mismo espíritu de alabanza y adoración a nuestro Dios, preparemos nuestros corazones para recibir su palabra. Que Dios os bendiga. Buenos días, iglesia. Qué alabanza de niños hemos tenido esta mañana. De verdad que ha sido muy edificante. No me voy a meter tanto, solamente dar la bienvenida nuevamente a aquellos que nos visitan por primera vez. Sé bienvenido a tu iglesia. Así cuando quieras conectarte, eres más que bienvenido. Pues nada, vamos a entrar directo al mensaje. Yo lo he titulado Universo 25. Después voy a explicar por qué Universo 25. De hecho, no fue una idea mía. Cuando tú te metas ahí en internet y empieces a buscar Universo 25, te vas a dar una idea de qué estoy hablando. Pero te lo voy a resumir. Universo 25 fue un experimento que hizo un etólogo en Estados Unidos en la década de los 60, 70 aproximados. El estudio consistía en que el chico John Callan, creo, si no me equivoco la pronunciación, construyó un hábitat para ratas de 6.5 metros cuadrados, donde las ratas no se tenían que preocupar de nada. Es decir, a este experimento le llamaban incluso el paraíso de las ratas. Ya se imaginarán por qué. Estaba tan acondicionado de tal manera que las ratas no podían preocuparse en absoluto de nada. Es decir, tenían alimento por la eternidad, por decirlo así, tenían agua, tenían comodidades, tenían lujos, tenían todo lo que podían tener para poder vivir cómodamente y reproducirse. Este experimento lo hizo con una intención, John. Lo hizo en el aspecto de ver la sobrepoblación. ¿Qué pasaba cuando la tierra se llegase a sobrepoblar, digámoslo así? ¿Cuáles iban a ser los efectos colaterales que podía afectar a la humanidad estando en esta atmósfera? El caso es que en esta hábitat que él construyó, las ratas que él diseñó, bueno, no que diseñó, pero que él puso intencionalmente ahí, no fueron ratas callejeras, no fueron ratas peludas de esas que te encuentras y le das una patada en la calle. No. O sea, eran ratas que estaban en laboratorios, que eran ratas fuertes, ratas saludables, ratas que sabía él que iban a perdurar bastante. Entonces,
Cuando estas ratas son introducidas ahí, que fueron 4 parejas, es decir, 4 hembras y 4 machos, los ponen ahí. Imagínate en ese paraíso tú y yo, o sea, volviendo al Edén. O sea, ¿quién quisiera volver nuevamente al Edén? Incluso hace rato estábamos aquí con los chicos y se me vino una canción de un grupo español precisamente en Dunkandú, aquellos que son más... digamos, de otra generación atrás, se acordarán de este grupo de rock español que cantaba una canción y decía: en algún lugar de un gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Hasta me salió lo cantante en este momento. Imagínate simplemente ese pedazo de estrofa de la canción, la magnitud a lo que nos quería proyectar esa canción. O sea, vivir en un paraíso, en algo donde tú y yo no íbamos a sufrir, algo que estas ratas iban a estar experimentando. Así que el propósito de él fue para investigar acerca de la sobrepoblación, que ya lo dije anteriormente. Estas ratas se introducen ahí. Aparte que estaban libres de todo depredador porque él las cuidaba, estaban atentos 24/7 para ver las reacciones de las ratas, para ver cómo cambiaban sus actitudes, etcétera, etcétera. El caso es que les gustó tanto a las ratas. Imagínate las ratas entrando en su penthouse y dices: wow, o sea, ¿qué casa es esta? ¿Qué casa es esta? Tenían cocina, tenían sofá, tenían una televisión, PlayStation. Imagínate a la rata jugando ahí PlayStation. O sea, ¿quién no quiere esos lujos? Y luego sin trabajar. O sea, les pagaban todo, no tenían que preocuparse por alquiler, no tenían que preocuparse por comida, por agua, no tenían que preocuparse por nada, lo tenían todo. Así que al cabo vieron que al cabo de 50 días, 40, 50 días alrededor de eso, las ratas empezaron a multiplicarse, es decir, a reproducirse. Y cada 40, 50 días se multiplicaban el doble. Es decir, si a los 50 días se multiplicaban o nacían 10 ratas, pues échale 20 más. Doblaba su número. Y así consecutivamente. Entonces, cuando llegaron al 560 día, es decir, 1 año y medio aproximado de estar viviendo en el penthouse, estar viviendo ahí en el paraíso ratuno, o sea, imagínate, al año y medio llegaron a ser más de 2,200, digamos, iba a decir ejemplares, pero ratas nacidas. O sea, era ya toda una sociedad viviendo dentro de esos 6.5 metros cuadrados. O sea, era inmensa. Al año y medio. Entonces, al año y medio llegan al clímax de lo que era realmente el espacio que tenían que ocupar. ¿Qué es lo que pasa al año y medio? Al año y medio llegan a la cifra de 2,200 ratas, pero ese mismo año o ese mismo tiempo es cuando llega un declive en cuanto a la situación demográfica, por decirlo así, de las ratas. Empieza a declinar y lo voy a explicar brevemente porque el experimento es muy interesante, sobre todo si lo basamos a la situación en la que estamos viviendo actualmente. Es decir, fueron en declive porque cuando llegaron al clímax de la mitad del espacio que tenían, las ratas se vieron involucradas que tenían que estar conviviendo con sus vecinos. O sea, imagínate, ya no tenían privacidad, tenían que estar al lado de su vecino soportando los gritos cuando se peleaba con su hembra ratuna, y cállate, y tú, cállate, y no, y estar escuchando, se enfadaban. ¿Qué fue lo que provocó esto? Que las ratas causaran un desequilibrio psicológico y entonces las ratas empezaron a cambiar de actitud. Las ratas empezaron a matarse entre ellas mismas.
Incluso las ratas empezaron a devorarse unas a otras. Se volvieron caníbales. O sea, y era ilógico y paradójico porque tenían todo el alimento, o sea, no necesitaban que comerse a otra rata para sobrevivir. Lo hacían porque psicológicamente se estaban trastornando por la masa o la sobrepoblación que estaba habiendo en ese momento. Entonces se volvieron más agresivas. Las viejas ratas, las que ya tenían más años viviendo ahí, empiezan a matar a las más jóvenes, empiezan a perseguirlas. Entonces también, si no mal recuerdo el dato, era 96% de todas las crías empezaron a morir. Es decir, 96% de todos los recién nacidos fueron acribillados. Imagínate a nuestra sociedad, el 96% de todos los niños recién nacidos muertos. Dices, es otro rollo. Las hembras se vieron forzadas a huir en lugares secretos en los 6 metros, 6.5 metros cuadrados, a esconderse, a refugiarse y llevarse a sus crías. Pero no solo eso, es que las hembras adoptaron el mismo patrón de pensamiento y empezaron a atacar a sus propias crías. Incluso las arrojaban. Si estaban viviendo en un tercer piso, ya no usaban elevador. Lo aventaban a la ratita y ahí va la rata. Y las hacían morir. Es decir, perdieron el sentido de ser madres hacia sus propios hijos. Y los machos, que esto es súper interesante, los machos empezaron a perder el apetito sexual hacia las hembras. Uno, porque las hembras se refugiaban y no querían altercar. Y dos, porque era tanto el ataque psicológico que tenían los machos que hicieron un declive en el apetito sexual. ¿Qué fue lo que provocó esto? Una, ¿cómo le puedo llamar? Distorsión moral. Los machos se convirtieron en homosexuales. Los machos empezaron a acostar con machos. Entonces ya estábamos viviendo o estaban viendo una sociedad ratuna que no simplemente se estaban volviendo agresivas, sino que se estaban matando unas a otras, pero también se estaban volviendo homosexuales. Imagínate el caos. O sea, si tú lo pones en términos de lo que estamos viviendo actualmente, o sea, todos los abortos que estamos viviendo actualmente, toda la masacre, muchos de nosotros nos alteramos o decimos, ay, lo que están haciendo por allá y mira cuántos mataron, pero a veces no nos fijamos a cuántos niños se están matando en la actualidad dentro del vientre de sus madres. Esta sociedad ratuna, el 96%, casi al exterminio, y estábamos hablando al año y medio de convivencia social entre ellas, y no se soportaban, estaban en un paraíso. ¿Qué es lo que pasa? De aquellos que llegaban a veces, que salían, digamos, machos bisexuales, que de vez en cuando se acostaban con las hembras, empezaron a generar otro tipo de descendencia, digámoslo así, otra generación totalmente diferente. A esta generación se les llamó la generación o el grupo de los guapos, como yo. No, es broma. Pero imagínate, los llamaban el grupo de los guapos porque este grupo, las características que representaba eran muy interesantes. El grupo estaba aislado totalmente de la sociedad, es decir, se refugiaban en cuevas y no salían porque no querían altercados. Les molestaba los conflictos sociales. Ellos preferían estar aislados totalmente de todo lo social, se volvieron ermitaños toda esta generación. Lo único que hacía esta generación era comer, beber y dormir y bañarse de vez en cuando. Pero no les interesaba todo lo que estaba pasando fuera en la sociedad. Y al cabo de casi 1 año, 8 meses, empieza
a surgir lo inesperado. La última rata en el paraíso ratuno, en el universo 25, que así lo llamaban, muere. Y dices, ¿qué rayos pasó aquí? Lo tenían todo. No se tenían que... ¿Cuántos de nosotros quisieran, o muchos a veces nos decimos, cómo quisiera tener otro coche? ¿Cómo quisiera tener otra casa? ¿Cómo quisiera ser rico? Pero escucha, estas ratas eran ricas. Lo tenían todo. Tenían los bancos suizos llenos. Pero aún así se demolieron entre ellas mismas hasta no quedar ninguna rata viva. Y dices, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es muy interesante. Te voy a leer una frase que rescaté de Jean Calvin, que te la voy a leer y quiero que prestes atención a lo que te voy a leer. En cierto modo, las criaturas habían dejado de ser ratones mucho antes de su muerte. Una primera muerte que arruinó el espíritu y a la propia sociedad de manera tan profunda como lo haría la segunda muerte del cuerpo físico. ¡Wow! Eso es en la mentalidad de John. Fue lo que rescató de todo este rollo que acabamos de escuchar, del universo 25. Es decir, antes de que todas las ratas fueran muertas, o la última en su existencia, habían perdido la esencia de su identidad. Es decir, ya no sabían quiénes eran ellas mismas. Perdieron el rumbo, digámoslo así, de su propósito. Es decir, en otras palabras, como bien lo describió él, arruinó el espíritu. Toda esa opresión, todos los problemas psicológicos, que estaban viviendo en ese momento, aprisionó y apagó totalmente el espíritu ratuno. Ahora bien, te lo voy a poner. Quiero usar esta historia como algo simbólico, pero pensando en el hombre. Imagínate esta historia en nosotros, que la verdad leyéndola no estamos lejos, ¿eh? O sea, la única diferencia es que nosotros somos seres humanos creados a imagen de Dios y que Dios nos ha dado inteligencia, y hemos demostrado que aún en la sobrepoblación tenemos la inteligencia y la capacidad de desarrollar y activar cosas inesperadas para desatar el potencial que hay en nosotros, lo cual no nos ha llevado a una muerte total de la humanidad. Esa es la única diferencia. Pero imagínate todo el fondo en nuestra humanidad actualmente. Es un caos, es un problema. Lo que vamos a rescatar de aquí es que primeramente nuestro espíritu está muerto. Porque la interrogante es esta: ¿cómo puedo hacer yo como individuo o como sociedad para poder vivir eternamente, digámoslo así, o cómodamente o placenteramente en el universo 25? ¿Cómo puedo hacerlo? Lo vimos aquí. Perdieron su espíritu. Su espíritu estaba muerto. Y es lo que pasa. Para nosotros poder construir sociedad, para poder construir individualismo, pero que está fuera del ego humano, tenemos que entender primeramente que estamos muertos espiritualmente. Somos muertos. Esto es cuando tú y yo no conocemos
a Dios. Es por eso que cuando lees Efesios te das cuenta, y Él nos dio vida, o Él les dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Y lo que nos lleva a la muerte, a grandes rasgos, es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que lleva a toda una sociedad al declive y a vivir una vida fuera de su potencial es que tú y yo vivamos en pecado, lo que apaga nuestro espíritu y por ende nos pone en contienda, nos pone en conflicto, nos pone en enemistad contra Dios. Porque antes, como dice en Romanos 9, dice: porque antes nosotros éramos vasijas construidas para destrucción, pero por la gracia de Dios que nos ha alcanzado no es así. Y esto es inevitable. Como una sociedad piensa construir, como todos lo que estamos escuchando actualmente dicen, tenemos que hacer, tenemos que desarrollar, tenemos que pensar. Pero si nosotros mismos hemos alejado a Dios, si nosotros mismos hemos quitado a Dios fuera de nuestras escuelas, hemos quitado a Dios fuera de nuestros trabajos, fuera de nuestros matrimonios, fuera de nuestra sociedad, fuera del alcance de nuestros niños, fuera de la televisión, fuera de todo lo que puedas mencionar, entonces tú y yo vamos a ir y vamos a estar demostrando síntomas y patrones que nos van a llevar al mismo caos y conflicto y destrucción que el universo 25. Es muy interesante. Por eso es importante. Muchos dicen, ay no, es que yo, Dios y yo, es que Diosito, Chuy y yo. No. Muchos tienen que reconocer primeramente que son pecadores y que fuera de Cristo nada puedes hacer, porque como dicen Hechos, no hay otro mediador creado, no hay otro mediador que nos pueda llevar al Padre. Es Jesús. Es por eso que tú y yo debemos de reconocer a Jesús como nuestro Salvador primeramente, aceptarlo en nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que le conozcas. Porque Él sabe tu posición, Él sabe tu condición. La cosa es que nosotros a veces no queremos reconocerla. Porque muchos a veces tenemos rollos que vienen desde atrás y que dicen, no, es que si yo me meto a esa iglesia, escucha, no se trata de una iglesia para empezar. Pero es que si yo me meto ahí, me van a prohibir tomar. Es que si yo me meto ahí, ya no voy a poder tener novia. O sea, dice, unos rollos de legalismos que a veces se han infiltrado aún en aquellos que ni han conocido de Dios y tienen temor de acercarse a Dios porque lo ven distorsionadamente. Primeramente, reconocer que necesitamos de Dios, que somos pecadores y que nada podemos hacer sin Él, ya que Jesús es nuestro mediador. Es nuestra ancla para aferrarnos al Padre. ¿Qué más puedo decir ante una sociedad que estamos viendo, oyendo todo lo que está pasando? Nuestra sociedad necesita a Jesús. No hay otra solución. Podemos desatar proyectos, podemos desatar ideas, pero si Dios no es el centro de nuestras vidas y la motivación de lo cual queremos alcanzar, no vamos a trascender en esta vida.
Podemos lograr cierto éxito, pero no va a trascender. Podemos obtener casas, podemos obtener coches, podemos obtener lujos, pero no vamos a trascender. Ya lo vimos aquí en esta paradoja de las ratas. Tenían todo, pero no trascendieron, porque perdieron el sentido de su existencia. Y para que tú y yo entendamos eso, tenemos que venir delante de Dios, reconocer que somos pecadores primeramente, arrepentirnos y decirle: Señor, te acepto. Quiero que me acompañes a Marcos. Quiero leer Marcos 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Llegan delante de Jesús, le hacen esa pregunta para hacerlo caer, y Jesús responde sabiamente: oye, Israel, el Señor, 3 veces repite Señor. Es bueno que tú y yo recibamos a Jesús como nuestro Salvador. Es bueno que tú y yo disfrutemos de la salvación gratuita que nos ofrece Jesús. Es bueno que tú y yo disfrutemos de las promesas que están escritas en la Biblia y que podamos disfrutarlas como individuos y como familias, como comunidad, como sociedad. Pero tenemos que aceptarlo como Señor. Señor significa que lo hacemos dueño de todo lo que somos, de toda la esencia nuestra. Es decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus pensamientos. Lo tienes que amar y lo tienes que hacer propio tuyo en todo lo que eres, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de vestir, en tu forma de tomar decisiones, en tu forma simplemente de comportarte. Tiene que ser dueño de todo aquello que estás batallando en este momento y que dices, por ejemplo, lo que dije anteriormente: ay, es que yo no quiero ir porque me van a prohibir. Escucha, el conflicto no es que te prohíban. El conflicto es que no quieres dar tu brazo a ceder. Muchas de las veces no se trata que tengas que obedecer simplemente porque alguien te lo dice, sino porque sabes que en el fondo Dios está tratando un asunto de rebeldía en tu corazón. Y es muy difícil venir delante de Dios y decir: Señor, te acepto como mi Señor. Sí, te amo. Wow, gracias, Padre. Ven a mi familia, ven por esto. Pero cuando Dios mete el dedo y hace hincapié en asuntos de nuestra vida práctica, ahí decimos: ay, Dios, ahí no, eso me cuesta, déjamelo un ratito más, solo un ratito, déjame disfrutar. Pero escucha, tenemos que hacerlo Señor de nuestra vida. Porque si tú y yo no lo hacemos propio de nuestra vida, que Él dirija, que nosotros simplemente ejecutemos su voluntad, ejecutemos sus pensamientos, ejecutemos todo lo que Él piensa y piensa hacer en esta actualidad, simplemente tenemos que darnos como sus hijos. Es lo que tenemos que hacer.
Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, escucha, no es un mensaje motivacional, es un mensaje que te debe concientizar de la condición y la posición que somos como seres humanos, de la necesidad que tenemos de Dios, de que Él puede llenar ese vacío en ti, no otra cosa. Lo podrá llenar momentáneamente, pero no otra cosa. Así que yo te animo a tomar decisiones sabias en esta mañana, que tú lo aceptes como tu Señor y obviamente como tu Salvador. No es difícil, no es difícil, es simplemente darnos, nada más. El conflicto mayor que vimos en el universo 25 es que las ratas no se soportaban unas a otras. Cuando empezaron a multiplicarse, odiaban a sus vecinos, sobre todo aquellos que tenían Netflix, y ellos no podían. Odiaban a sus vecinos cuando simplemente salían a tirar la basura. Odiaban a sus vecinos porque los veían pasar en sus coches ratunos y decían, wow, yo quiero ese coche. Escucha, no soportaban a su prójimo. Y es muy interesante porque lo que nos va a ayudar como comunidad y sociedad y como individuos a soportarnos y poder ampliarnos y vivir largamente en el universo 25, por decirlo así, es lo que voy a leer a continuación. Siguiente versículo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y escucha lo que dice. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. No hay mayor gozo y gloria que uno dé su vida por su hermano. Eso lo dijo Jesús. El amor derriba paredes, el amor derriba muros, el amor hacia tu prójimo es lo que nos va a ayudar a construir sanamente una sociedad y cambiarla radicalmente para la gloria de Dios. Amén. Amada iglesia, es un mensaje que nos debe de poner a pensar sobre todo en lo que estamos viviendo actualmente. Y tú que nos escuchas por primera vez, es igual para ti. Debemos de concientizarnos de la necesidad que tenemos de Dios, del hambre insaciable que tenemos dentro, que dices, es que no me lleno, es que te hace falta Dios. Esa necesidad tiene que ser suplida, pero es solamente Dios que la va a suplir. Así que yo te invito, ahí donde tú estás, haz esta oración conmigo. Padre, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gobierna mi mente, gobierna mi corazón, gobierna mis pensamientos, mis actitudes. Me doy todo a ti. Amén. Muy bien, iglesia. Gracias por escuchar lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Yo te animo. Sigue redarguyendo ahí en tu corazón. Sigue buscando un poco sobre qué asuntos Dios quiere hablarnos personalmente. Porque no vaya a ser el caso que terminemos como todas estas ratas que vimos al principio. No es que seamos ratas. Bueno, algunos de 2 patas. Pero escucha, tenemos que doblegarnos ante Dios. Esa es la única solución. Amén. Gracias por esa palabra que hemos recibido.
Espero que haya sido de mucha bendición a todas las personas que han estado conectadas ahí en YouTube. Y le damos la bienvenida a todas las personas nuevas que están allí. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, búscanos por todas las redes sociales. Y si tienes alguna duda, pregúntanos y esperamos darle una buena respuesta. Familias Sin Fronteras, si deseas donar y ayudar y seguir dándonos donativos, lo puedes hacer a este número de cuenta. Gracias por haberte conectado y espero que tengas una linda semana. Te espero el próximo domingo.